Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Magazine Sefaradí, la edición número 383. Y claro que siempre hablamos de temas sefaradíes en esta columna, pero lo cierto es que de tanto en tanto estos temas se cruzan con el centro y el este de Europa, con nuestros hermanos ashkenazíes. Cuando esto sucede con algún artículo en nuestro portal esefarad.com, suele suceder que las visitas se elevan considerablemente, y tal es el caso de un artículo originado en el Sephardic Jews in Galician Poland and Environs de Kevin Alan Brook y que el mismo portal sefarad.es ha publicado. Vamos a hablar de estos sefaradíes que, al igual que los sefaradíes asentados en el Imperio Otomano, comerciaban en ciudades como Bagdad, donde muchos fijaron residencia, para luego comerciar en distintos puntos de Asia, y así también salieron a comerciar por Centro Europa. Es por eso que en el programa de hoy, y a riesgo de una mala pronunciación del idioma polaco, sabrán disculpar en la pronunciación de las distintas ciudades de Polonia y de Ucrania, de lo que es la Galicia, es que nos vamos a dedicar a los sefaradíes en la Galicia polaca. Decíamos que, al igual que los sefaradíes asentados en el Imperio Otomano, estos sefaradíes comerciaban en ciudades como Bagdad, donde muchos fijaron residencia para luego comerciar en distintos puntos de Asia, y así también llegaron hasta el centro europeo. El gran pintor Lev Pasternak, nacido en Odessa, hoy Ucrania, padre de Boris Pasternak, el autor de Dr. Zhivago, se escribía con el poeta nacional de Israel Haim Nachman Bialik, nacido en Ucrania. En una de esas cartas, el pintor le reveló al poeta una confidencia: nosotros somos sefaradíes. La anécdota sorprende a muchos. En un principio podía pensarse que es un hecho aislado, pero solo es un caso más de los muchos que están documentados. A Salomón Solochovich, por ejemplo, se lo llamaba el Sfardí. Había nacido en Italia a principios del siglo XVII y se desempeñó como agente judicial en Cracovia, la capital polaca en el oeste de Galicia. Los médicos sefaradíes, Salomón Calahorra, de Italia, e Ishak Hispanus, se establecieron en Kazimierz, una ciudad adyacente a Cracovia, en el siglo XVI. Algunos descendientes de Calahorra más tarde vivieron en Cracovia, incluyendo a Aarón y Mendel Calahorra en el siglo XVIII. Otros se mudaron al este, a Kremenets en Volinia, en la Ucrania moderna. Isaac Aarón Kolhori, un descendiente de Calahorra, murió en Cracovia en 1833. Muchos miembros de la familia Bondi, también sefaradíes, residieron en Cracovia durante el siglo XIX, como Frimet Bondi, que se mudó a Pszerco después de casarse con Salomón Isaac
Braunhofer, o como Benjamín Bondi, cuyo nacimiento en Cracov se registró en 1889. Así lo sostiene la Sociedad de Genealogía Judía de Toronto en su publicación Shem Tov, que literalmente significa buen nombre, pero que también, y por antonomasia, es un término que se usa para el cabalista que ha accedido a la comprensión de Hashem, del nombre. Judíos sefaradíes de Turquía, muchos de ellos mercaderes, llegaron a Galicia a partir de 1567. Algunos de estos sefaradíes tienen nombre propio. Abraham de Mozo, junto con sus hijos Moisés y Mordejai, Jaime Cohen, Jacob Sidis y David Pasis, que habían vivido en Pera, socio de una sociedad comercial para comerciar vino en la gran ciudad del Lwów, hoy Lviv, gracias a un trato especial otorgado por el rey polaco Segismundo II a todos los agentes de Yosef Nasi, un estadista sefaradí del Imperio Otomano. Muchos de los antepasados de los miembros de esta asociación habían vivido en Portugal, al igual que los antepasados de otro comerciante del Lviv, Jacob ben Rafael. Varios judíos de Venecia también comenzaron a comerciar con vino y especias en Lviv. Alexander Beider, también instalado en Galicia, describe docenas de familias judeo-turcas, algunas de las cuales pertenecían a profesiones distintas del comercio y la medicina. El historiador judío galiciano, Moisés Shor, encontró el rastro de sefaradíes que se asentaron permanentemente en Lviv. El canciller polaco, Jan Zamoyski, que protegió a los comerciantes sefaradíes hasta su muerte en 1605, fundó la ciudad de Zamość, en Polonia, en 1580, e invitó a los sefaradíes a establecerse allí a partir de 1588. Tenían raíces en España y Portugal y habían vivido en el Imperio Otomano, particularmente Turquía, los Países Bajos, en ese momento incluyendo Holanda y Flandes, en Braunschweig, en Alemania y en Venecia. Todos ellos fueron arbitrariamente llamados Italicus por el polaco. Construyeron su primera sinagoga en madera desde 1590 y hasta 1603 en la calle Sidowska, lo que ahora es la calle Zamenhofa, reemplazada por una sinagoga de ladrillo construida entre 1610 y 1618 en la misma calle. Los sefaradíes estaban exentos del impuesto judío que los ashkenazim tenían que pagar. Los apellidos que se encuentran entre estas familias incluyen a Zacuto, Castiel, Marcus y de Campos, entre otros. Algunos de ellos eran comerciantes de diamantes y telas, mientras que otros eran médicos. Las familias crecieron por aumento natural y los recién llegados sefaradíes continuaron llegando a Zamość en la década de 1630, pero también algunos se fueron. Los matrimonios mixtos entre los sefaradíes de Zamość y ashkenazim comenzaron en la década de 1640. Entre ellos, Hanna de Campos, que se casó con el ashkenazí Jacob Bar, la hija de Samson Manés, que se casó con el ashkenazí Moshe ben Abraham, y una mujer sefaradí que se casó con el ashkenazí Lazar ben Nachman. Algunos judíos con nombres identificables como sefaradíes aparecen en los registros de la ciudad durante las décadas siguientes. Un ejemplo tardío es Moshe Zacuto, que estaba buscando una casa para comprar en 1691. La ciudad de Lublin, a 89 kilómetros al noroeste de Zamość, presenta documentación de Moisés Montalto, un médico sefaradí cuyo apellido muestra algunos orígenes de Italia y que tenía parientes cercanos en Portugal. Fue una persona fundamental en la construcción de una sinagoga sefaradí en Lublin en la primera mitad del siglo XVII. Dos inmigrantes judíos de España construyeron una sinagoga en Semilsk, una ciudad en el sureste de Polonia cerca de Ucrania,
a 98 kilómetros al oeste de Lviv en el siglo XVI. Ya en 1942, los nazis destruyeron algunos edificios de la ciudad, incluidas otras sinagogas, pero la sinagoga sefaradí permaneció de pie aunque con daños en su interior. Fue renovada más tarde y desde el año 1995 alberga el Museo de los Judíos de Galicia. En 1630, Krzysztof Goluchowski concedió permiso a los judíos españoles para establecerse y trabajar en la ciudad que poseía, Mielnik, a 85 kilómetros al noroeste de Cracovia. Aunque no fueron los primeros judíos en vivir allí, la sinagoga sefaradí en Mielnik fue construida en 1638. Las migraciones sefaradíes a Usiatín, ciudad en el este de Galicia, en la Ucrania actual, al sureste de Tarnopol y al sudoeste de Melnitsky, se produjeron significativamente más tarde en ciudades occidentales como Lviv y Samos. Los judíos de Turquía y Salónica frecuentaban los mercados y las ferias de Usiatín. Algunos de estos mercaderes decidieron establecerse permanentemente en Usiatín, y existen referencias a mercaderes judíos de Salónica en documentos después de que el Imperio Austriaco adquiriera Galicia en 1772. Varios de sus apellidos salpican los registros vitales de Usiatín y las ciudades cercanas. Un ejemplo es Algazi, un apellido muy común entre los judíos en Turquía. La hija de Herzberg Algazi, Sura Algazi, nació en 1869 en Korostiv, entonces llamada Korostov, una pequeña ciudad ucraniana a 29 kilómetros al noroeste de Usiatín. El nombre estaba escrito como Algaze con Z por las familias en los pueblos y aldeas ucranianos del suroeste de Imaliv, Kopichinsky, Pidlovitz, Satsiva, Skalat y Stavki, y se deletreó también como Algaze con S en Semeniv. Los apellidos Spanierman, Spanier y Sfard tienen un significado muy obvio. Yosel Spanierman y su esposa Selde, residentes en Korostiv, dieron la bienvenida a su hija Basi Feige Spanierman en esa ciudad en 1865. Basi se casó con Abraham Yoel Fudim y al quedarse en la ciudad tuvo 6 hijos: Samuel Baruch, Moisés, Wolf, Sarabeila, Kreine y Ben-Zion, todos ellos entre los años 1885 y 1892, al menos algunos de los cuales tomaron el apellido de su padre. Sura Spanierman de Korostiv se casó con Hersh Kopel y su hija Libe Spanierman de Korostiv se casó con Israel Friedman, con quien tuvo un hijo, Shulim Shane Friedman. En Livolm, una ciudad en el Oblast de Volyn, al oeste de Ucrania, al este de Lublin, varias familias judías fueron llamadas Sfard, y algunas de ellas perecieron en el Holocausto, como Berko, Moishe y Jacob Sfard y sus esposas e hijos. Otro apellido identificado como sefardí es Elión. Los registros de nacimiento y muertes de los años 1840 a 1890 revelan que los judíos llamados Elión vivían en la ciudad de Zerzów, en el sureste de Polonia, al oeste del Lviv, así como en el pueblo de Nosovka, a 11 kilómetros al oeste. Los judíos sefaradíes con el apellido correspondiente a Elión vivieron en Salónica entre 1800 y 1900. Miriam Diniz nació en Samos, alrededor de 1625, nieta de Jacobo ben Gedalia Dionís, nacido en 1540 en Fatih, un distrito dentro de Estambul, Turquía. Miriam era bisnieta de Ana Manrique de Lara Furtado, que nació alrededor de 1500 en Salamanca, en España, que sería la tatarabuela de Jacob Tam ben David ibn Yahya, que nació en 1475 en Lisboa, Portugal. Aunque el padre de Miriam nació en Slonim, Bielorrusia,
lejos de los centros culturales sefaradíes, tenía el nombre judeo-español de Aloandro y otorgó a su hijo, nacido en 1620 en Samos, el nombre también de Aloandro, en consonancia con un sefaradí en nombre de la tradición que permitió a los niños ser nombrados a partir de nombres de parientes vivos. Miriam se casó después con Perfet Charlap, un judío sefaradí cuyo padre había nacido en Salónica. El historiador y diplomático Simón Ashkenazi, de herencia mixta sefaradí-ashkenazí, nació en 1865 en la pequeña ciudad de Zawischok, al suroeste de Lublin. Los antepasados de Aaron Bitterman vivían en Rubieszów, Polonia, a 46 kilómetros al norte de Samos, cerca de la frontera con Ucrania. Su abuelo, Yehuda Lech Bitterman, nativo de Rubieszów, informó a su hijo que sus antepasados habían sido expulsados de España en 1492 y que habían emigrado a la región de Lublin alrededor de 1550. Miembros de la familia Simet de Rubieszów dijeron que los Simets descendían de 3 hermanos sefaradíes que se marcharon de España y que llegaron a Rubieszów en el siglo XVI. El investigador Alexander Sharon dice que algunos sefaradíes se establecieron en las ciudades de Drovich y Stryj en el sureste de Ucrania. El padre de Nahum Baldinger Yaar le dijo que algunos de sus antepasados se mudaron de España a Polonia entre los años 1500 y 1600. Y podemos seguir diciendo más nombres de sefaradíes que se instalaron en la zona. El abuelo de Nahum, Abraham Baldinger, residía en Stryj y poseía un libro en el que figuraba una lista de todos sus antepasados de línea masculina desde que habían estado en España. Abraham fumó un narguila, la pipa de agua, que Nahum pensó que era compatible con sus orígenes no ashkenazíes. El padre de Artur Kurzweil nació y se crió en Dobromil, una ciudad actualmente en Ucrania, a 5 kilómetros de la frontera de Polonia, al suroeste del Lviv. La familia del padre de Kurzweil transmitió una tradición oral que tenían antepasados sefaradíes que habían escapado de la Inquisición de España. La familia de Jacob Doberman de Kornitsia, en el oeste de Ucrania, tenía una tradición oral idéntica. Si el investigador Perry Reeder tiene razón, Kornitsia tenía varias familias sefaradíes adicionales. Las pruebas genéticas permiten a las familias con apellidos sefaradíes o historias sefaradíes obtener respuestas definitivas sobre su herencia en muchos casos. También revela conexiones sefaradíes para las familias cuyos antepasados vivieron en los años 1800 o 1900 en ciudades y pueblos que alguna vez albergaron sefaradíes identificables. La serie de televisión PBS Finding Your Roots descubrió que la actriz mexicano-estadounidense Jessica Alba está relacionado con el abogado judeo-estadounidense Alan Dershowitz, cuyos antepasados eran todos galicianos de municipalidades en el suroeste de Polonia. Su ancestro compartido debe haber sido sefaradí. Los ancianos de la familia de Gary Bolinsky tenían conocimiento oralmente conservado de ascendencia parcial de judíos turcos. La abuela de Gary, Friedel Sukenik, que había nacido en 1890 en Ostrov, en la región de Volinia, estamos hablando del noroeste de Ucrania, y su línea de ADN mitocondrial la vincula estrechamente con un hombre católico de la ciudad de Correntes, en el estado de Pernambuco, en el noreste brasileño, que no tenía antepasados judíos recientes, pero parece haber tenido algunos allá por el siglo XVII. Al menos algunas de las familias Maimón, Maimán y Meimán de Europa del Este son probablemente descendientes auténticos de los Maimón sefaradíes, cuyos miembros, sabemos, vivían en Salónica y en Turquía. Esto es aparentemente cierto para los que vivieron en Samos y probablemente también para los del Lviv.
Así es que resulta muy interesante este encuentro de sefaradíes en terreno ashkenazí que nos trajo el libro Sephardic Jews in Galician, Poland and Environs de Kevin Allen Brook, y que una vez más nos muestra los infinitos cruces que tenemos entre hermanos para formar un solo pueblo. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Música. Pasé por la morería y vi un amor alabando en aguas
nos vamos, como siempre, escuchando muy buena sefaradí, y en este caso, como venimos del centro oeste europeo, vamos a corrernos de los cantantes latinos, de los españoles, de los latinoamericanos, para escuchar música sefaradí, pero de la mano de unos intérpretes muy particulares, ya que se trata de un grupo checo formado por la violinista Hanna Lavitová, el laudista Rodolf Merinsky, el percusionista Pavel Planka, la chelista Anna Fleková y con Ingeborg Sadna en viola da gamba. Ellos con su música nos acompañaron a lo largo de todo el programa de hoy y con ellos vamos a finalizarlo. Yo soy Marcelo Benveniste y los voy a esperar como siempre en nuestro programa de cada viernes de Magazine Sefaradí en Radio Sefarad y también los domingos a las 6 de la tarde en Radio High. Los espero en nuestro portal sefarad.com, nuestro mail, nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro Instagram, todo lo van a encontrar fácilmente buscando como Sefarad. Como siempre los esperamos dentro de 7 días en una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Los dejo ahora con el grupo checo interpretando a Brix Migalanica del disco Sephardic Songs. Semanada buena. Abriš mi galani